Bienvenidos todos. A continuación, proseguiremos con el desarrollo de la unidad con la temática vinculada a los modelos de planeación de personal. De acuerdo a la teoría que manejamos, en primer lugar, podemos encontrar un método basado en la estimación de la demanda en el cual se plantea que el recurso humano es planificado a partir de el tipo de institución y el rubro al que ésta pertenece. Así, nosotros sabemos de que podemos clasificar las organizaciones de acuerdo al sector en el que desarrollan actividades, sector primario, secundario, terciario. En el caso de la planeación del recurso humano, podemos hacer referencia a que en el sector primario, en donde encontramos agricultura, ganadería y pesca, que prácticamente son trabajos que permiten a estas empresas proporcionar materiales, materias primas, para que otras realicen procesamiento. Entonces, para este fin, en el caso de este tipo de empresas, la planeación se hace de acuerdo a el requerimiento que van a tener en cuanto al trabajo. Así, por ejemplo, nosotros sabemos que en términos de agricultura, cuando se está desarrollando un cultivo específico, puede ser de que en determinado momento del año o en el desarrollo de ese cultivo se requiere de más o de menos personas empleadas a efecto de realizar las diferentes actividades. Por consiguiente, bajo esa premisa, no siempre se mantendrá el mismo número de personas trabajando en el cultivo, sino que solamente en fechas específicas es que se requerirá contratar personal adicional a efecto de sacar el trabajo definido. Un ejemplo de esto puede ser el café, en el cual al momento de la siembra, abono, la fertilización o aplicación de herbicidas, es necesario contar con mayor cantidad de personal que cuando se hacen tareas de mantenimiento. Ahora, esto también cambia cuando hablamos de los periodos de recolección, en los cuales es necesario colocar personas de naturaleza eventual para que recojan el grano de café. En el caso del sector secundario podemos hacer referencia al sector construcción, en el cual una empresa constructora al comenzar a desarrollar un proyecto va a requerir contratar personas para que realicen las diferentes actividades en la construcción de un proyecto habitacional, un complejo o un centro comercial. Así, hay que considerar de que para este caso las personas en el sector construcción son contratadas por proyecto. Es decir, estas personas son contratadas por las empresas para que trabajen en un proyecto específico. Si lo quieren ver de esa manera, estas personas ingresan en planillas de cotizaciones con el proyecto y su periodo de cotización también finaliza cuando el proyecto es terminado o cuando la actividad específica para la cual son contratados culmina. En el sector de servicios hacemos referencia, por ejemplo, a aspectos como temporadas específicas durante el año. En este caso, la temporada navideña, en la cual comúnmente se observa que los negocios tienden a contratar personal de temporada a efecto de poder suplir una demanda, poder atender a un cierto número de clientes o un número mayor de clientes y así poder cumplir con la expectativa de servicio de atención que tienen los consumidores. En el caso del modelo de segmentos de puestos, este basa su proyección, su estimación
en función de los grupos de puestos en una organización que presentan mayor índice de fluctuación. Así, principalmente se puede observar este comportamiento en cuanto al área operativa, a los planes o nivel operativo que se esté desarrollando en la organización. ¿Quiénes son los que comúnmente se encuentran en esa posición? Personal que se encuentra en el área de producción, ventas, supervisión, control de calidad y en el aspecto, en algunos casos, contable. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si pensamos en una maquila, es común considerar que las personas que trabajan en ese tipo de instituciones o bien pueden retirarse o bien pueden ser despedidos en un periodo relativamente corto, dada la naturaleza del trabajo que es realizado en ese tipo de institución. Entonces es razonable pensar de que el flujo de personas que ingresa y sale de ese tipo de instituciones puede ser fluctuante y por consiguiente es necesario planificar por sobre él. En cuanto al gráfico de reemplazo, este se basa prácticamente en el organigrama de la organización y en él se establece quién es la persona que va a suplir a otra en el puesto de trabajo determinado. Así, por ejemplo, la persona puede ser clasificada de acuerdo a una serie de criterios o categorías en la cual se establece si ya se encuentra listo para asumir un nuevo puesto de mayor responsabilidad, si por el contrario esta persona requiere de mayor experiencia, preparación, o si el puesto actualmente no tiene un sustituto para que cubra esa plaza. De ahí que uno puede atribuir aspectos como el desempeño de la persona, el cumplimiento de objetivos, la forma en la cual se relacione con otros empleados. Son aspectos que pueden valorarse al momento de establecer quién va a ser el sucesor de otra persona en un puesto en la organización. El método basado en el flujo de personal. Prácticamente este describe, indica el movimiento, la rotación de las personas desde y hacia la empresa, es decir, los que ingresan y los que se retiran de ella. Así, para cada nivel estipulado en la estructura organizativa, se puede estipular quiénes son o cuántas son las personas que se espera se retiren, es decir, renuncien o se despidan. En este caso hace referencia a el rompimiento de la relación laboral o la terminación de la misma. Las transferencias, esto podría ser en el caso de que hablamos de empresas que tienen sedes regionales o que están trabajando de acuerdo a un sistema de salas de venta, como lo es el caso de Super Selectos. En este caso, se incluye también las personas que se incorporan a la organización, es decir, aquellos que pasan por un proceso de reclutamiento y selección y que ganan la plaza mediante un concurso de oposición. Y de igual manera se incluyen las personas que son promovidos en la estructura organizativa y pueden asumir un puesto de mayor responsabilidad y jerarquía. El último, el modelo de planeación integrada, que sugiere ser el más amplio, el más completo, puesto que incorpora elementos que permiten valorar, por ejemplo, el nivel de actividad, que es un aspecto abordado en métodos anteriores. Esto implica que a mayor volumen de producción, mayor demanda de los productos o servicios, así será requerida el nivel de contratación
o de inclusión, de incorporación de las personas en la organización. Además, se dice que contempla el aspecto de la adaptabilidad a la tecnología. Si la organización busca innovar, busca modernizarse, inevitablemente será necesario el capacitar a las personas o traer a un grupo que tenga el conocimiento y la experiencia, la habilidad para operar equipos de mayor tecnología a los que actualmente se cuentan en la organización. Esto puede incluir diferentes actividades relacionadas a la implementación de procesos tecnológicos. Así, por ejemplo, empresas que buscan personas que se encarguen de la etapa o del proceso de modelado de diferentes escenarios, modelos de planeación, ya sea financiero, producción o demás, requerirán de personas específicas a efecto de poder adaptar sus operaciones a los cambios que la tecnología vaya dando y por consiguiente realizar los análisis específicos según sea el caso. Bajo esa premisa, lo que se observa es la capacidad que tendría la organización no solamente para adaptar o adoptar tecnología, aplicarla en las operaciones que tiene, sino también el pensar quién va a ser el que coordinará o estará a cargo de la operación de una rama específica de operaciones de la empresa. Básicamente se dice de que no es solamente el hecho de incluir tecnología, sino también pensar en quién va a ser el responsable de ella y de su operación a efecto de generar los resultados esperados. Además, se considera el hecho de contemplar la oferta y demanda de mercado. Como bien se mencionaba, se espera que de acuerdo a la capacidad que se tiene, es decir, el volumen o nivel de actividad, así se contemple la contratación del personal. El otro aspecto que se mencionaba es el nivel de competitividad que se tiene en el sector en el cual la empresa tiene operaciones y de igual manera la capacidad que la organización tiene para suplir las necesidades de los consumidores. En cuanto al plan de carrera, lo que se busca es generar un conjunto de estrategias que fomenten que la persona, el trabajador, se quede en la organización. Prácticamente es una forma de retención. Además, se busca con ello mejorar la capacidad, conocimiento, habilidad, las competencias del personal que integra la empresa. Prácticamente se puede decir de que en este modelo se busca contemplar tanto aspectos internos en el término de la capacidad de producción, la tecnología de la que se dispone, aspectos externos como lo es la oferta de otros productores, la demanda de los consumidores y también el aspecto que incluye el que las personas se mantengan en la organización y hacer que crezcan en la estructura organizativa de la misma. En cuanto al plan de acción que recursos humanos debería seguir producto de la planeación, este se encuentra estrechamente vinculado a los parámetros para el reclutamiento de personal. En este caso se incorpora la idea de que es necesario pensar en que las personas al interior de la organización van a crecer o por lo menos se esperaría que crezcan profesionalmente en la empresa y por consiguiente en un momento determinado van a cambiar de puesto y es necesario que venga otra persona a suplirlo
en esa vacante que ha quedado. Prácticamente lo que se persigue es el hecho de planificar los ascensos, los reemplazos de las personas en la organización de tal manera de que las actividades no se interrumpan. De esa manera uno también logra el retener a las personas. Cuando comúnmente estamos trabajando y pasamos años en un mismo puesto sin percibir que somos tomados en cuenta, las personas tienden a desanimarse, a decaer en su rendimiento. Por consiguiente, se vuelve necesario pensar en estrategias que busquen el fomentar que las personas se sientan bien, motivados, con la moral alta para ejercer su función y cumplir con la expectativa de la administración. Por eso es que como parte de la planeación del recurso humano y los planes de acción que deben ejecutarse, se debe contemplar el reclutamiento, dado que siempre será necesario incluir personas en la organización al plantear estrategias de este tipo a efecto de mantener a la gente en la empresa. En cuanto al exceso de personal, se debe tener un cuidado en el hecho de no incorporar grupos de personas o personas en medida desproporcionada. Esto implica que se deba contemplar una adecuada planeación, una adecuada proyección del requerimiento de personas, la demanda de artículos que se va a producir y por consiguiente el número de personas que será necesario para elaborarlos. Y de igual manera, el tiempo que estas personas van a permanecer en la organización. Retomando el ejemplo de la maquila, se puede decir de que en ocasiones hay personas que son contratadas de manera temporal a efecto de cumplir con una meta de producción. Si estas personas fueran contratadas de forma permanente, esto implicaría que tendríamos recurso humano ocioso en la organización, lo que implicaría un incremento en términos de costo por salarios y aportaciones patronales que bajo una perspectiva financiera tampoco es algo favorable para la organización, puesto que afectaría directamente sus resultados, sus utilidades. Para poder ejecutar el reclutamiento, en primera instancia es necesario identificar las fuentes con las cuales haremos este proceso. ¿Cuál es el beneficio de ello? En primer lugar, permite aumentar el rendimiento del proceso. ¿Cómo es esto? Debemos pensar en qué plataforma, en qué medios, en dónde vamos a generar las convocatorias para que las personas que tengan interés en cubrir un puesto específico se presenten a la organización. Dicho sea de paso, esto debe de ser hecho por personas que cumplan con los requisitos esperados y publicados a efecto de que el número de personas que ingrese, estadísticamente hablando, debe reflejar un número cada vez más alto de elegidos para la siguiente etapa, en este caso, al iniciar el proceso de selección. Si bien es cierto, podríamos recibir 500 currículum u hojas de vida en un proceso de reclutamiento, de nada serviría una convocatoria de ese tipo, o por lo menos con ese número, si solamente quedan para la siguiente etapa o etapas 25 personas. No es práctico, puesto que hay un trabajo que tiene que realizarse en cuanto a la revisión de la documentación y clasificación y por tanto se invertiría una enorme cantidad de tiempo, lo cual afectaría la productividad y básicamente
Dado que el tiempo es dinero, estaríamos perdiendo nosotros con una demora que implique revisar tal cantidad de información. También se dice que se reduce el tiempo en términos de la etapa de selección. Si bien es cierto, se busca depurar a aquellas personas que cumplen con los requisitos esperados o solicitados para un puesto, es necesario contemplar que en cada etapa se debe afinar el proceso de tal manera que solamente clasifiquen a aquellas personas que en realidad cumplen con el perfil solicitado. Si no, estaríamos entrevistando a 200, 300 personas para darnos cuenta de que al final solamente era necesario que quedaran 5 postulantes. Entonces, se busca que el proceso permita ejercer su función de filtrado. Esto permitiría disminuir los costos operativos de reclutamiento. Como bien decíamos, el hecho de invertir una cantidad de tiempo enorme en revisión de documentos en términos de el costo de oportunidad, también lo que las personas dejan de hacer por revisar tantísimas hojas de vida, no tendría sentido alguno. Por consiguiente, el objetivo, el beneficio de esto sería el disminuir los costos en términos de los procesos efectuados. Quedamos hasta ahí. Espero que se comprenda lo explicado. Cualquier consulta, ustedes conocen los medios por los que puedan hacerlo. Facebook, correo electrónico. Cuídense muchachos, hasta el próximo video.